Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Qué bueno que el Señor nos permite nuevamente volver a encontrarnos, volver a vernos a través de estos sistemas virtuales. Estamos aquí listos con el pastor José Pablo para llevarle una nueva enseñanza de la palabra del Señor. Y por supuesto que nunca podemos comenzar estas clases, pastor, sin presentarnos delante del Señor y orar para que el Señor nos dirija. Oramos, pastor. Amén. Incline su rostro ahí. Amén. Donde está. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad, Señor, de este año, por darnos la sabiduría, la inteligencia, Señor, de poder confiar en ti, de buscarte en todo momento. Clamamos para que tu presencia esté, Señor, en cada hogar donde esta enseñanza está siendo recibida. Danos sabiduría, entendimiento, para que comencemos de la mejor manera de tu palabra, Señor, agarrados de ella para ponerla en práctica. En el nombre de Jesús te damos gracias. Declaramos, Señor, que en todo lugar tú traes revelación, entendimiento de las enseñanzas y sobre todo, Señor, el querer como el hacer para obedecerla y practicarla. Bendecimos tu nombre y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. 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 Ahora, mis hermanos, como siempre, pasemos y adoremos y exaltemos el dulce y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenos a adorarle. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Señor Jesús, tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más,
solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno eternamente, digno, impresionante y digno, 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 digno. Solo ante ti yo me inclino. Qué bueno, pastor. Ahora, mis hermanos, después de adorar a Jesús, que es tan hermoso adorarle, vamos a pasar al tema que nos trae en esta oportunidad, pastor. Vamos a hablar sobre el milagro comienza en casa. Vamos a comenzar una serie de clases, de enseñanzas sobre lo que es el crecimiento y la multiplicación en las iglesias. Cómo comenzó la iglesia y el modelo que nosotros como Ministerio Betel Internacional usamos para extender el reino Así es. de nuestro Señor Jesucristo, el reino de Dios aquí en la tierra. Y hablamos, el tema es el milagro comienza en la casa. Pastor, ¿qué fue lo que el Señor empezó a enseñar en el Antiguo Testamento cuando Dios llama al pueblo de Israel? Algo muy importante, pastor, y lo encontramos en el libro de Éxodo, Ajá. en el capítulo 12 y el verso 21, y dice la Escritura: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias, y sacrificad la Pascua. Hermosa escritura. Así Aquí quiero que usted entienda que el pueblo de Israel está bajo esclavitud. El pueblo, vaya por decir, el imperio de Egipto, los tiene subyugados, son esclavos, y pues Dios le da la estrategia. Así es. Dios les dice qué es lo que tienen que hacer para que puedan ser libres. Pastor, ¿en qué consistía esto entonces? Algo que tenemos que entender, pastor, y Dios es claro, ¿verdad? Es que todas las bendiciones y el propósito de Dios para con el hombre comienzan desde la casa, desde el hogar. Esa es la enseñanza que el Señor le está dando al pueblo. Aquí hay un principio entonces. Así es. Qué bonito. Repítanos ese principio. Usted tiene que aprender este principio. Todas las bendiciones, así como el propósito de Dios para el hombre, comienzan desde el hogar. Entonces, es en la casa donde se forjan Así es. los caracteres, es en la casa donde se forjan los grandes hombres y las grandes mujeres. No es en la universidad, No. mi hermano, es en la casa donde se le dan los valores éticos, morales, Así es. espirituales a todos los seres humanos. Así Entonces es importante que usted y yo entendamos hoy que solamente cuando el hombre entiende este principio de meter al cordero en la casa, Así es cuando garantizamos, Dios nos garantiza que nuestros hijos van a alcanzar la bendición y el propósito
propósito por el cual Dios los ha traído a esta tierra. Así es. Pero recuerde, si el cordero no entra a la casa, el pueblo, las familias, las personas se mantienen en la esclavitud de Faraón. Entonces, mis hermanos, hay una sola forma de alcanzar la libertad. ¿Cómo, pastor? Lo que Dios le dice al pueblo, pastor, ¿verdad? Recordamos, como usted lo mencionó, todo el pueblo de Israel está esclavo, están bajo opresión en Egipto. Y Dios en su amor y misericordia se acuerda, ¿verdad?, de las promesas, porque Dios es un Dios de promesas, un Dios fiel, ¿verdad? Y escucha la oración, el clamor del pueblo y llama a Moisés y lo envía a libertarlo. Entonces Dios, a través de Moisés, el libertador, ¿verdad?, hace señales, prodigios, manifiesta su poder. Y aquí, pastor, les da una revelación que no solamente a ellos, sino a nosotros también nos cambia y nos va a transformar la vida. ¿Por qué? Porque Dios le dice al pueblo que tenían que sacrificar por familia, meter un corderito por familia, porque esa noche iba a pasar y tomaría el primogénito, iba a traer muerte, ¿verdad? Y les da una serie de instrucciones y les dice que tenían que esa sangre del corderito del sacrificio ponerla en el dintel, en los postes, y donde estuviera la sangre, el heridor, la muerte, no tocaría esa familia, ¿verdad? Y que el cordero tendría que ser cocinado y comido en la familia. Entonces, esta es la revelación, pastor. Realmente tenemos que entenderlo, porque el Señor no solamente les estaba diciendo que los iba a libertar de la opresión, sino que los iba a hacer libres para disfrutar de toda la bendición que están en Dios. Y la bendición más grande que Dios le está dando a su pueblo, pastor, a libertarlos, es la relación personal con Él. Y esto consistía en... Así es. Sacrificar un cordero en familia. En familia. Entonces, claro, el pueblo de Israel lo hizo, ¿verdad?, tal como Dios lo dijo, y cada familia sacrificó su cordero. Ahora ya metieron al cordero a su casa. Cuando el pueblo de Israel metió el cordero y lo sacrificaron, entonces garantizaron la liberación. Así es. De la esclavitud. Entonces, el pueblo de Israel es libre. Es libre. Ahora, porque entendieron y siguieron las instrucciones. Entonces, ahora el pueblo de Israel sale al desierto y Dios le da instrucciones a Moisés, pastor, porque le dice, ahora yo quiero tener una relación personal con mi pueblo y me quiero manifestar a ellos. Así es. Y Dios le da unas instrucciones precisas a Moisés. ¿En qué consistía esto, pastor? ¿Qué es lo que Dios quería hacer para manifestarse en medio de su pueblo? Quería manifestarle los beneficios de tener la presencia de Dios. Un principio, pastor, que realmente cuando nosotros entendemos y le damos ese lugar al Señor, así como lo hizo el pueblo de Israel, comenzaron a disfrutar de los beneficios de la presencia del Señor. Y Dios le dice a Moisés, tienes que hacer un tabernáculo para yo manifestarme al pueblo, porque yo quiero habitar en medio del pueblo. Y Moisés hizo el tabernáculo, y dentro del tabernáculo Dios lo mandó a hacer algo muy especial, ¿verdad? Algo que se conoce como el arca del pacto. Y le dijo Dios a Moisés, yo me voy a manifestar en medio de esta arca del pacto, delante de los ojos del pueblo. Entonces, Dios le da primero el simbolismo del cordero allá en Egipto para que fueran libres. Ahora Dios quiere manifestarse al pueblo, habitar en medio del pueblo, que ha sido el sueño, el anhelo de Dios, de manifestarse, de convivir en medio del pueblo. Ahora tienen el arca del pacto, pastor, que es
Fíjese bien, el arca del pacto es el lugar donde Dios manifiesta su presencia. Eso quiere decir que donde esté el arca de Dios, ahí está la presencia del mismo Dios. Ahora, Así pastor, ¿qué cosas más tremendas las que acontecieron? Así es. ¿Verdad? Porque Israel tiene el arca del pacto, en otras palabras, tiene la presencia de Dios. Ahora, ¿qué efecto tiene el tener la presencia de Dios, pastor? La presencia de Dios, como bien el Señor se los manifiesta, primero les da la libertad. No solo a la opresión, no solo al castigo, al arduo trabajo, sino ahora a disfrutar de esa relación íntima. Ya se pueden acercar a Dios, Dios se les manifiesta, ahora les habla, les da dirección. Él es su Dios. Hermoso. Entonces, mire lo que pasa, ¿verdad? Cuando el arca del pacto es robada. Cuando el arca del pacto es sacada del pueblo de Israel. La Biblia dice que el pueblo filisteos se llevaron el arca del pacto. Ahora, ¿qué pasó, pastor, en este tiempo que el arca estuvo fuera de Israel? Algo que vemos con los filisteos es que a causa de ellos no conocer o no saber de qué manera, ¿verdad?, tenían que transportar el arca, de qué manera tenían que honrar el arca, porque no solamente era un artefacto, estamos hablando de que estaba la presencia de Dios. Y al ellos no conocer, no ser el pueblo escogido de Dios, no sabían, pastor, honrarlo. Y esto trae consecuencias terribles, porque dice la Escritura que comenzaron a tener tumores en todo el cuerpo y una peste, una plaga de ratones, lo cual les trajo consecuencias terribles. Grandes pérdidas. Grandes pérdidas. Grandes pérdidas, pero también quiero que sepa que durante el arca fue sacada del pueblo de Israel, Israel entró en un tiempo de decadencia. Empezaron a perder ciudades completas. Los enemigos se las arrebataban, los amorreos, los mismos filisteos estaban perdiendo, pero al mismo tiempo que el pueblo de Israel estaba en decadencia, perdiendo ciudades, también los filisteos estaban siendo juzgados por Dios porque no sabían cómo tratar o ministrar en la presencia de Dios. Y esto es importante que usted lo entienda, ¿verdad? Cuando no sabemos cómo ministrar en la presencia de Dios, trae consecuencias. Ahora, los filisteos se dieron cuenta que ya no aguantaban. Estaba el pueblo lleno de tumores cancerosos y pestes, como habló pastor, y deciden regresar el arca del pacto a Israel. Y ellos pues se ponen de acuerdo y consultan a sus adivinos cómo tienen que hacer para devolver esa presencia de Dios al pueblo de Israel. Porque, ¿verdad?, ya no aguantaban las pestes, las enfermedades, cosas que nunca habían pasado en la familia, estaban pasando. Así es. Habían pestes en las casas. No dice que ratones, pero sabe que hay cucarachas, ratones, un montón de cosas. Pestes que se meten en las casas. Enfermedades feas que nunca han aparecido en la familia, de repente aparecen. ¿Por qué? Porque no saben honrar la presencia de Dios, pastor. Qué triste. Entonces ellos dicen, la vamos a regresar. Y hacen algo interesante. Cuando consultan a los magos dicen, hay que regresarla, porque nos está haciendo demasiado daño. Pero no se puede entregar el arca sin antes enviar sacrificios de expiación. Así es. Y los magos y los sabios de los filisteos les dicen, agarren 2 vacas recién paridas. Así es. Hagan un carro nuevo, un carretón nuevo, y pongan el arca encima. Así es. Y quítenle los terneros a esas vacas recién paridas. Y pónganlos atrás, y pongan el arca, y pongan estos sacrificios. Vamos a enviar tumores de oro, ratones de oro, para que el Dios de los israelitas nos perdone. Si las vacas se van en dirección del pueblo de Israel, ¿verdad?, y siguen el camino recto, entonces Jehová nos ha causado este daño. Pero si las vacas se regresan, entonces fue un accidente.
Ahora imagina usted 2 vacas recién paridas oyendo su ternero, oyendo a los terneros llorar por leche. Y dice, pero si ella se regresa, fue un accidente. Pero si se van directo a la tierra de Israel, Dios nos ha causado. Dice que le pusieron el carretón a las vacas, pusieron el arca del pacto y las vacas, aunque dice que mugían ¿verdad? Y oían a los terneros, dice que las vacas se fueron en dirección a la tierra de Israel y allá dejaron el arca del pacto. Pero algo pasó. Para que usted entienda, le estamos explicando esto porque la presencia de Dios es bendición. Así es. Es bendición, pero cuando no sabemos honrar la presencia de Dios, hay juicio. ¿Qué es lo que pasó con esta en Bet-Semes, pastor? Algo que ocurre, pastor, en Bet-Semes, a donde llega el arca, donde llegan estas 2 vacas, ¿verdad? Es que al ellos también no conocer la honra, abren el arca, quisieron ver, la curiosidad les ganó. Esto lo podemos encontrar en el primer libro de Samuel, en el capítulo 6. Y dice que a causa de esa deshonra, dice la escritura en el verso 19, que Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. E hizo morir a 50,070 hombres. Una muerte, una tragedia, una mortandad, pastor. Así es. ¿Por qué? Era el pueblo de Israel. Así es. Pero aún el pueblo de Israel no sabía cómo honrar la misma presencia de Dios. Como dijo, ese no solamente era un instrumento, un artefacto. No. Era el lugar donde Dios habitaba. Así es. Y ellos abrieron el arca. Y vieron dentro. Y vino juicio. Y más de 50,000 hombres murieron. Fue llanto, fue terrible. Y llamaron allá y dijeron, vengan a traer el arca porque nosotros no la podemos tener aquí porque nos ha causado dolor. ¿Verdad? Entonces, ahí sucede algo bonito, ¿verdad? Van a recoger el arca y la llevaron a la casa de Abinadab y dice que ungieron a su hijo Eliezer. Así es. Para que cuidara el arca. Ahora, pastor, el arca llega a una casa. Así es. A una casa de una familia que entendían, que conocían cómo honrar la presencia. Cuéntenos qué pasó en ese tiempo. Algo que como ya se ordena, ¿verdad? Ya entienden que hay un orden para honrar la presencia de Dios. Mandan a Samuel y mientras Samuel, dice la escritura en el capítulo 7 del primer libro de Samuel, el verso 10, dice que aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Algo, pastor, que ocurre cuando ya la presencia de Dios, ¿verdad? El arca del pacto vuelve y en esta ocasión está en una casa, pero de una manera honrosa. De una manera ordenada. Ocurre que mientras el profeta está, ¿verdad? Samuel está ofreciendo el sacrificio ordenadamente, sus enemigos vienen a pelear contra ellos. Y aún, pastor, esto es sorprendente porque sin el pueblo de Israel pelear, Dios ahuyenta, atemoriza, avergüenza a sus enemigos. En otras palabras, cuando la presencia de Dios vuelve a su lugar, es honrada, Dios les comienza a dar la victoria nuevamente que ellos habían perdido al no saber honrar la presencia de Dios. Es tremendo, pastor, porque ahora, sin que el pueblo se preocupara, Dios truena de los cielos y los enemigos se atemorizan y salen corriendo. Entonces, mire, estamos hablando de que ahora la presencia de Dios está en orden. Así es. Porque se ungió a Eliezer como sacerdote para que atendiera el arca, para que hiciera el oficio que tenía que hacer como hombre de Dios, como siervo de Dios. Y ahora Israel empieza a ver lo que es nuevamente, que Dios habite en medio de ellos. Los enemigos son avergonzados cuando la presencia de Dios está en la casa y está en orden. No tiene que hacer nada
en nadie. Dios defiende, Dios cuida a la familia. ¿Qué más pasó, pastor? Dice el verso 14. Ajá. Dice, y fueron restituidos a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Crón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Mire qué maravilloso, wow. Porque el pueblo está disfrutando ahora, pastor, de las bendiciones, de los beneficios de la presencia, porque todo lo que sus enemigos les habían robado, arrebatado, quitado, el Señor se los regresa. ¡Qué maravilla! Todo lo que habían perdido, todas las ciudades que habían perdido durante el tiempo que el arca estuvo fuera de Israel, ahora todas esas ciudades son restauradas. Y ahora vienen a ser parte nuevamente de la nación de Israel, y dice que trae paz entre los enemigos. Mire, todos los que eran enemigos de Israel ahora son amigos. Le estamos diciendo esto para que usted entienda, mi hermano, la presencia de meter el Cordero de Dios a la casa, para que usted entienda la importancia y los beneficios que traer el arca del pacto a la casa, pero en orden, ¿verdad? Porque mire lo que pasa. Pasaron 20 años, 20 años dice la Escritura, y el arca del pacto permaneció en la casa de Abinadab. Y mire todas las bendiciones que trajo, no solamente a la casa de Abinadab y Eliezer, sino a la nación. Nada más que el profeta tenía que ir a donde estaba el arca, a hacer los sacrificios, ¿verdad? En una casa. Pero las bendiciones, paz. ¿Usted sabe lo que es vivir en paz? Y 20 años. 20 años. Y que usted no tenga que mover un dedo y que Dios tome control de los enemigos. Que todo lo que el diablo le ha robado se lo tenga que regresar. Es una maravilla. Ahora, David llega al reino, llega al trono, y David ve todas las bendiciones y dice, no, yo la tengo que traer, porque yo quiero el arca de Dios en mi casa, yo quiero la presencia de Dios en mi casa, la voy a ir a traer. Y David hizo algo que ante los ojos de los hombres aparenta bien. Así es. ¿Verdad? David dijo, yo voy a traer el arca de allá de la casa de Abinadab, la voy a traer a Jerusalén, la voy a traer a mi casa, porque yo quiero la presencia de Dios. Y verdad, y David manda a construir un carro nuevo. Un carro nuevo, y manda sus bueyes también, ¿verdad? Y dice, voy a traer el arca del pacto. Y entonces se va David a traer el arca del pacto a la casa de Abinadab, la ponen en el carro, ahí viene con los bueyes, viene con fiesta, ¿verdad? Pero sucedió algo, pastor. ¿Qué fue lo que pasó en ese tiempo? En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, el verso 6 y 7, dice la Escritura, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Mire qué terrible. Ajá. ¿Qué entendemos por esto, pastor? ¿Por qué Usa tuvo que morir? ¿Por qué murió? No era el plan de Dios, pastor, pero al David no saber honrar, no saber el orden de cómo mover el arca de Dios, estamos hablando de la presencia de Dios una vez más. David, aún siendo el rey, desconocía, pastor, el orden. Y manda un carro nuevo de bueyes que nunca habían cargado, que no estaban ni siquiera entrenados para eso. Y además, pastor, que ese no era el orden. Dios había instituido que eran los levitas, ¿verdad? Los sacerdotes, los que podían mover el arca. Los únicos. Los únicos. Que podían cargar el arca. Así Con los filisteos, él lo aprobó y mandó las vacas porque los filisteos no conocían el orden. Así es. Entonces, aquellos como eran incrédulos y no sabían, Dios les dijo, bueno, pero ellos hicieron lo de ellos. Unas vacas que nunca han jalado un carro, vamos a construir un carro nuevo, vamos a poner el arca y la vamos a mandar para Israel. Pero ahora estamos hablando de David, el rey de Israel. Y David tiene sacerdotes y tiene profetas alrededor de él que lo pueden guiar y le pueden decir cómo. Pero David no consultó a los sacerdotes, ni consultó a los profetas, sino que él quiso hacerlo
a la manera de él. A su manera. A su manera. Él dijo, yo la voy a traer a mi casa y voy a hacer un carro nuevo y voy a mandar unos bueyes. Y dice que los bueyes tropezaron, ¿verdad? De alguna manera. Y así entonces Usa, que era uno de los que iba cuidando el arca para que no se cayera, la tocó. E inmediatamente murió. ¿Por qué? Porque no sabemos honrar la presencia de Dios. Allá murieron 50,000 porque abrieron el arca. A los filisteos le vinieron enfermedades, tumores, y pestes y tumores y cosas porque no saben honrar la presencia de Dios. Ahora David entra en pánico, pastor. Así es, pastor. Cuando este hombre cae muerto ahí, delante de todos, con la algarabía que venían y con la fiesta que venían trayendo el arca, toda aquella fiesta, toda aquella alegría se convirtió en tristeza y en terror. ¿Y qué pasó con el arca del pacto entonces, pastor? Dice el verso 10. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. ¡Wow! ¡Qué lindo! Mire qué cosa. Donde el arca del pacto llega, donde hay una familia que le abre la puerta a la presencia de Dios, a la bendición, llega y permanece en esa casa. Mire lo que Dios puede hacer con una familia que le abre las puertas. Entonces, 3 meses. 3 meses. Estuvo el arca del pacto en la casa de Obed-edom. Así es. Y David no aguantó y dijo, no, yo quiero traerla como... Entonces, ahora sí David consultó. Así es. Ahora David consultó y se reunió, ¿verdad? Y consultó con los que saben, con los sacerdotes, y dijo, ¿cómo se debe transportar el arca del pacto? Y le dijeron, solamente puede ser transportada por sacerdotes, ¿verdad? Y estos sacerdotes tienen que entrar en el proceso de santificarse y luego la tienen que cargar. Así es. Y es así que tiene que moverse. Entonces David cumplió, ¿verdad?, con el requerimiento y mandó a los sacerdotes y ellos cargaron el arca del pacto y la trajeron a la ciudad de David, a Jerusalén. Y David le construyó por decir así, una casa de campaña en el patio de la casa de él, porque David también quería que todo mundo pudiera ver la presencia, saber que la presencia no la encerró en su casa, en su palacio. Él lo pudo haber hecho, pero ¿verdad? El profeta, el Señor le dijo que allá afuera. Entonces, eso quiere decir que la presencia de Dios estaba en medio del pueblo, no estaba encerrada. No estaba encerrada. Entonces, esto es maravilloso porque también usted tiene que darse cuenta que cuando el arca del pacto llegó a Jerusalén, David empezó a tener unas victorias poderosas y no ha habido un rey, hermanos, que haya extendido el territorio de Israel hasta donde lo extendió David. ¿Por qué? Porque tenía la presencia de Dios y él la consultaba a diario, se metía en la presencia, adoraba y glorificaba, y David fue bendecido en todo lo que él hizo, pastor. Así es, pastor. ¿Por qué? Porque tenía la presencia de Dios. Así que ahora, hermanos, vámonos al Nuevo Testamento, pastor. Vámonos al Nuevo Testamento. La Biblia dice que el Dios Todopoderoso que se manifestaba en el arca del pacto, ahora el Dios, ese mismo Dios que manifestaba su gloria ahí, dice que se hizo hombre. Así es. ¿Qué dice la Escritura de eso? Dice el Evangelio de Juan, el capítulo 1 y el verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo
era Dios. Y algo, pastor, importante, en el verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces ahora la presencia de Dios no está en una caja, no es un instrumento. La presencia de Dios, el Dios Todopoderoso, se hizo hombre. Y vino a habitar entre nosotros. Vino a lo suyo, vino a lo que Él creó, a la tierra, a los hombres. Todos fuimos creados por Él. O sea, el anhelo de Dios de habitar en medio de los hombres. Hermanos, Dios lo cumple en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Se hizo hombre y vino a habitar en medio de los hombres. ¡Qué maravilla! Ahora, pastor, ¿cómo ministró Jesucristo? ¿Cuál fue el mover de nuestro Señor Jesucristo cuando Él caminó en esta tierra? Algo que podemos observar en todo el ministerio de Jesús, pastor, es que Jesús iba a los templos. Jesús enseñaba en el templo, ¿verdad? Y el templo de celebración, sacrificios, en las sinagogas, pero también, pastor, algo que no era muy común, pero que Jesús hizo, es visitar los hogares, así como hacerlo y hablar, enseñar al aire libre. Entonces Jesús como rabino, así es, como que cambió, ¿verdad? Cambió el orden, y Jesús iba al templo. Así es. Porque en el templo, pues, era el lugar donde la gente oraba. La gente iba al templo a orar. La gente iba al templo a presentar sacrificios. Así es. La gente iba al templo cuando estaban estas grandes celebraciones. Así es. Que Dios había mandado, ¿verdad? Y también el pueblo, Jesús iba a la sinagoga, y la sinagoga era el lugar donde se enseñaba la Torá, donde se enseñaba la palabra de Dios. Entonces, Jesús iba al templo, iba a la sinagoga. Así es. Enseñaba al aire libre como rabino, ¿verdad? Así es. En lugares abiertos, pero también Jesús se metía en las casas. Y quiero que usted sepa que donde está el rey, está el reino de Dios. Así es. Cuando Jesús entraba al templo, era la gloria de Dios en el templo. Cuando Jesús entraba a la sinagoga, era la gloria de Dios en las sinagogas. Cuando Jesús se metía en las casas, era la gloria de Dios metida en las casas. Denos algunos ejemplos, pastor, para que nuestros hermanos tengan los conceptos bíblicos. Aquel momento cuando en las fiestas de Jerusalén, pastor, dice la escritura en Lucas capítulo 2 y el verso 46, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Mire, está en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Así como en la sinagoga, ¿verdad? En Lucas capítulo 4 y el verso 16, la escritura dice que vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a la costumbre, y se levantó a leer la escritura. Tremendo. Así como también en las casas. En las casas. Algo que llama mucho la atención, pastor, es que Jesús cambia completamente el orden, ¿verdad? Lo que hasta ese momento se conocía. Dice la escritura en Lucas capítulo 19 y en el verso 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y también cuando llega a la casa de Pedro y encuentra a la suegra ahí con fiebre, y reprende la fiebre y hace un milagro maravilloso. Entonces Jesús es el líder, el Dios que no solamente vive en el templo, que no solamente va al templo, sino, ¿verdad? Incluso hay un pasaje que yo creo que todo el mundo lo conocemos. Cuando Jesús llega al templo y encuentra a todos aquellos vendiendo, y verdad, todos aquellos negociantes en el templo, los que vendían pollo, pupusas, no sé si, ¿verdad? No sé, y qué es lo que no vendían ahí, ¿verdad? Y tanto por tanto, y dice que Jesús agarró un látigo, ¿verdad? Y le botó las mesas y les dijo, ustedes han convertido la casa de mi padre, que es casa de oración, en cueva de ladrones, ¿verdad? Él fue a limpiar la casa, ¿verdad? Y yo siempre oro para que Dios siempre limpie la casa. Cuando Él se mete en el templo, el que limpia el templo, ¿verdad? Y nos saque
de esas cosas que no llevan a ningún lugar. Así es. Y que nuestro templo sea el lugar donde alabamos, donde adoremos, donde exaltemos, glorifiquemos, ¿verdad? Y enseñemos la palabra de Dios. Porque Jesús le cambió. Jesús también usó el templo para enseñar, que no era la costumbre, pero Jesús enseñaba en el templo. Así es. Entonces, Jesús se metió en el templo, Jesús visitó las casas, mire la casa de Lázaro, ¿verdad? Así es. Él tenía su célula ahí en la casa. Mire qué bárbaro, la gloria de Dios metida ahí. Marta cocinando y limpiando la casa. María a los pies de Jesús oyendo y Lázaro escapándose por la ventana. No le gustaba la célula a Lázaro, pero más adelante pues se unió a la célula porque se murió el tipo y lo resucitaron. Entonces ya cuando la célula después ya está Lázaro ahí presente. Entonces es interesante cómo Jesús cambia el modelo, cambia el paradigma, cambia el orden y ahora Jesús dice se mete en las casas. Se mete en las casas. ¿Verdad? Dándonos a entender a nosotros las bendiciones que podemos recibir cuando le abrimos la puerta de nuestra casa a la presencia. Las bendiciones que recibían los antiguos al meter el Cordero de Dios, al meter el arca del pacto en sus hogares, es las mismas bendiciones, pastor, Así es, pastor, que hoy recibimos cuando no solamente le abrimos la puerta de nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo, sino cuando le abrimos la puerta de nuestros hogares y le decimos al Señor, tú vas a habitar aquí. Así es. ¿Verdad? Tu presencia va a estar aquí y usted le abre la puerta a nuestro Señor Jesucristo de su hogar, de su apartamento, para que se reúna un grupo de hombres y de mujeres a glorificarlo y a exaltarlo. Mire todas las bendiciones que recibimos. ¿Qué es lo que dice la Biblia, pastor? ¿Qué pasó cuando Jesús, pues, muere en la cruz del Calvario, resucita y es ascendido a los cielos? ¿Cómo la iglesia comienza a extenderse en esta tierra? La iglesia comienza, pastor, a partir del libro de Hechos. Dice en el capítulo 2 y el verso 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, ¿verdad? Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, porque la enseñanza de Jesús fue y sigue siendo, pastor, y es tan importante reunirnos en el templo para alabarlo, glorificarlo, celebrarle fiesta, pero también es importante, cuando dice partían el pan en las casas, se refiere a la palabra. Compartían la palabra en los hogares, y de hecho, la iglesia comienza en la casa de Cornelio, ahí con una célula, pastor, comienza, y ahí comienza el mover de la iglesia que conocemos. Entonces, pastor, hermanos, queremos que usted hoy entienda que Dios es el mismo de ayer, así es, de hoy y por los siglos, y lo que Dios prometió y lo que Dios hizo en el antiguo pacto, así es, lo sigue haciendo hoy. Dios liberó al pueblo por causa del sacrificio de un corderito. Los liberó de la esclavitud. Y Dios sigue haciéndolo. Cada persona que le abre el corazón al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es libre de la esclavitud, del pecado. Pero es bueno también abrirle las puertas de nuestro hogar y decirle al Señor, tú reinas, tú eres el que manda, y honrar esa presencia de Dios. Porque es importante, pastor, que la persona que le abre la casa o su apartamento, ¿verdad?, al Señor, entienda los principios. Es importante porque cuando no entendemos el orden, así como lo fue con los filisteos y como la tragedia que pasa al rey David, pues en vez de ser una bendición, puede traer juicio. Porque si nosotros le permitimos al Señor entrar a nuestro hogar, a nuestro apartamento, no solo a nuestra vida, es un privilegio, ¿verdad? Aquel simbolismo del Cordero y que nos liberta. Pero cuando le damos el lugar a la presencia, así como hacían ¿verdad?, con el arca y la llevaban a las casas. Cuando nosotros le prestamos el apartamento, estamos haciendo lo mismo, estableciendo el arca ahí, pero necesita ser honrada, necesita que cada hombre y mujer que le abren su hogar, pastor, la honren, la respeten, sientan ese temor santo de no faltarle al respeto, de no hacer algo indebido o de no hacer las cosas a su manera, como lo hizo David. Porque va a traer juicio. Va a traer juicio. A la familia. Va a traer juicio a la casa. Por eso es importante que el que abre su casa, el que le quiere abrir la casa al Señor o su apartamento, entienda
que tiene que saber honrar. Por eso nosotros decimos, bueno, el que quiere abrir su casa tiene que entender que tiene que estar en orden con el Señor. Allá en la casa de Abinadab, Eliezer fue ungido. Fue preparado para que guardara y cuidara y ministrara en la presencia de Dios. Entonces, si le vamos a abrir la casa al Señor, tiene que ser gente que sea fiel, gente que sea responsable con el Señor, para que las bendiciones, oiga bien, para que los enemigos huyan, para que le restauren a usted todo lo que el diablo le ha robado, para que usted vive en paz en su casa. Usted necesita entender que tiene que estar en orden con Dios. Por eso decimos que el que abre la casa y el anfitrión, el líder, tienen que estar en orden para que mantengan la bendición de Dios. Pero es imposible, ¿verdad?, que Dios pueda bendecir un hogar que le ha abierto la puerta, pastor, pero el esposo es adúltero, es borracho, es fornicario, es ladrón. Entonces, a veces se preguntan que por qué Dios nos bendice. Hermano, Dios es santo. Y si le vamos a abrir la puerta de nuestra casa, de nuestro apartamento, tenemos que entender que tenemos que vivir en orden. Tenemos que ser verdaderos siervos y siervas de Dios. Y vamos a ver la gloria de Dios. Por eso le instamos hoy, pastor, a todos nuestros hermanos. Mire, usted ya tiene a Cristo en el corazón. Usted le abrió las puertas de su corazón al Señor. El Señor habita. El Señor está en usted. Usted es templo de Dios. Ahora lo instamos y lo exhortamos para que le abra su casa y lleve la presencia de Dios a su casa, para que usted tenga las mismas bendiciones que tuvo, por ejemplo, Obededón. 3 meses estuvo la célula en la casa de Obededón. 3 meses. Y dice que todo el pueblo de Israel, toda la nación de Israel, se dio cuenta de la bendición, cómo Dios bendijo a esa familia en 3 meses. Todo porque tenía la presencia de Dios ahí y en orden. Abra la casa, abra su casa para tener una reunión de oración. Abra su casa para tener un grupo familiar, una célula, para que se exalte y se glorifique a Dios. Y usted verá cómo el Dios de los cielos, el Dios que se hizo carne, el Dios que se manifestó en Cristo Jesús, en su Hijo amado, métalo a su casa para que usted vea todas las bendiciones que Dios va a traer. Este es un tiempo de abrir nuestros corazones y de abrir nuestros hogares para que la presencia de Dios permanezca y todas las bendiciones de Dios vengan sobre nuestra vida. Oramos, pastor. Oramos, incline su rostro, hermano, hermana. Te damos gracias, Señor, por darnos la palabra, la enseñanza. Oramos para que todo aquello que no te agrada y que es desconocido, Señor, a nosotros, lo que está en lo profundo del corazón y que no lo conocemos, pero que no es de tu agrado, tú lo puedas quitar, Señor. Queremos honrarte, queremos comenzar de la mejor manera en este tiempo. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Y queremos corresponder, Señor, siendo fieles, siendo leales, siendo, Señor, hombres y mujeres que viven en santidad, que honramos tu presencia, que tu presencia, mi Dios, esté en cada hogar, en cada una de las familias que están recibiendo esta enseñanza, que donde han dispuesto el corazón a abrirte no solamente sus corazones, sino también sus hogares, sus apartamentos, para que tú habites en medio de ellos, Señor, que tú traigas bendición, que todo lo que el enemigo había robado, Señor, la salud, las finanzas, la familia en este tiempo, por causa de tu presencia, sea restituido. Declaramos que el enemigo no tiene autoridad, no tiene parte ni arte para tocar los hogares donde tu presencia habita, donde tú estás en los corazones. Y declaramos, Señor, que seguimos de gloria en gloria y de victoria en victoria, porque tú vas delante nuestro. Te damos gracias, te bendecimos y te damos la gloria y la honra a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Y recuerde, el milagro comienza en casa. Dios le bendiga. Bendiciones.